frentes, los soviéticos demostraron que el hombre no se volvía loco en el espacio. El 12 de abril de 1961, Rusia asestó su mayor golpe al sentimiento de superioridad de Estados Unidos, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Aunque el vuelo solo duró 108 minutos, Gagarin se convirtió en un símbolo, en héroe de una nueva era. La máquina propagandística soviética lo anunció alto y claro para que el mundo entero lo oyera. Bienvenido seas, Yuri Gagarin, valiente cosmonauta. Gloria a ti en este día de triunfo. Te recibimos a tu vuelta del espacio como conquistador del universo. El país y su capital, Moscú, te saludan. Camarada primer secretario del Comité Central, el primer vuelo tripulado del mundo se ha hecho el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave espacial soviética Vostok. La misión de Gagarin se describió como perfecta, pero así son los mitos. Hoy día, los archivos soviéticos desvelan una historia mucho más humana y un vuelo que rozó la tragedia. Al regresar la nave de Gagarin hacia la atmósfera terrestre, la cápsula del módulo no se separó como estaba previsto. La nave se tambaleó fuera de control. En esos angustiosos minutos, la nave no fue correctamente orientada hacia la reentrada. Si la cápsula del módulo no se separaba, el escudo térmico no funcionaría y Gagarin se enfrentaría a una horrible muerte. Gagarin se salvó al liberarse el módulo minutos antes de la reentrada. A pesar de haber transcurrido casi 40 años, un sistema de gobierno, algunos responsables rusos siguen reacios a mancillar esa imagen perfecta. En esa época, Boris Rauschenbusch era el segundo diseñador de los vuelos tripulados. En cuanto a los rumores, yo diría que partieron de los periodistas. En parte porque no lo entendieron. Por ejemplo, Gagarin dijo que antes del aterrizaje, la nave empezó a girar sobre sí misma. Y los periodistas pensaron que pasó algo terrible. Pero no pasó nada malo con la nave. No es la única controversia que rodeó ese primer vuelo. Todos los primeros vuelos de los Vostok carecían de un dispositivo básico. Los soviéticos no habían elaborado todavía la retrocombustión necesaria para suavizar el impacto del aterrizaje sobre la Tierra. Los cosmonautas tenían que lanzarse en paracaídas. Una película que conmemoraba el primer vuelo de Gagarin fue clasificada como secreta por su descripción del regreso en paracaídas. En un esfuerzo por mantener la apariencia de éxito, todos los problemas eran encubiertos. Los cohetes explosionaban sin un ápice de explicación. Con el mundo pendiente de cada movimiento suyo, de cada declaración suya, los soviéticos optaron por el silencio como estrategia política. Tal era el caso de los cosmonautas. Desde el principio, sus vidas se mantuvieron en secreto. Éramos unas personas muy secretas. Incluso en Chalovsky, donde vivíamos al principio, antes de que la ciudad de las estrellas era... Nadie sabía quiénes eran esos jóvenes tenientes y capitanes. Pronto por la mañana un autobús verde venía a recogernos y nos llevaba a alguna parte, pero nadie sabía dónde. Esta discreción se volvería en contra de los soviéticos, fomentando un gran interés por los cosmonautas. Y cuando no se aportaban datos, los sustituían la especulación y el rumor. Empezaron a circular mitos por el mundo, como el del hombre perdido en el espacio. Unos radiooperadores aficionados captaron una supuesta señal de socorro.
Provenía de un cosmonauta soviético perdido, que flotaba sin rumbo por el espacio. La historia era sobrecogedora, pero fabricada, como la mayoría de los cuentos populares que circularon en aquel vacío informativo. La lista de cosmonautas supuestamente muertos se alargó. Historias de vuelos desastrosos, espantosos accidentes y cuerpos quemados sin identificar empezaron a alimentar las conversaciones. Aunque las historias carecían de hechos, los detalles inexplicados alimentaban la imaginación de la gente. Una de las anécdotas más persistentes fue la de un piloto de prueba ruso llamado Vladimir Ilyushin. En 1960 recibió la más alta condecoración, Héroe de la Unión Soviética. Provenía del más alto rango. Su padre, Sergei Ilyushin, era un gran diseñador de aeronaves y viceministro en el Soviet Supremo. Poco después de haber recibido su galardón, Ilyushin empezó a perseguir la meta de convertirse en el primer hombre en el espacio. Aunque era una última incorporación en las filas de los cosmonautas, su estatuto como mejor piloto de pruebas de su país y la posición de su familia lo colocó en cabeza de la lista. El viernes 7 de abril de 1961, Vladimir Ilyushin era lanzado al espacio. Aunque el lanzamiento fue perfecto, Ilyushin se desmayó durante su tercera órbita, siendo por tanto incapaz de llevar a cabo la necesaria eyección en paracaídas entre 10 y 20.000 pies. Soportó el duro aterrizaje sin el beneficio de los retrocohetes. Ilyushin llegó más muerto que vivo y demasiado afectado para poder soportar una celebración oficial. La especulación internacional no fue contestada. El escepticismo aumentó cuando el gobierno soviético anunció que Ilyushin había sufrido un accidente de coche. El lanzamiento de Gagarin 5 días más tarde hizo que el mundo se olvidara de la controversia acerca de Ilyushin y se paralizara de la verdad. Pero algunas fuentes afirman que este encubrimiento persiste y que Vladimir Ilyushin fue forzado al silencio para no mancillar la reputación espacial soviética. El general Ilyushin negó haber formado parte del grupo de cosmonautas. Declaró que el lanzamiento era la última prueba antes del vuelo tripulado y que el cosmonauta herido era Iván, un maniquí utilizado en estas últimas pruebas. Mientras los cosmonautas eran envueltos en un manto de misterio en su país, para los observadores occidentales simple y llanamente desaparecían. En lugar de admitir que algunos de sus astronautas no superaban el programa, los soviéticos simplemente eliminaban cualquier indicio acerca de ellos. Estos descarados intentos de reescribir la historia provocaban las peores especulaciones de los occidentales acerca de la suerte de esos rostros desaparecidos. La Unión Soviética mostró originalmente unas fotos de los cosmonautas con algunos espacios vacíos. Más adelante, por error, sacaron unas imágenes no retocadas, de manera que los observadores occidentales pudieron comprobar que algún hombre había desaparecido. La verdad resultó ser más inocente de lo que se sospechó en la época. Grigori Nilyubov era un talentoso aunque egocéntrico joven piloto. Era tan impresionante que se convirtió en el principal candidato para el primer vuelo espacial soviético, como lo anunció el director del entrenamiento de los cosmonautas, el general Kamanin. Teniente Yuri Gagarin. Teniente German Titov. Capitán Grigori Nilyubov. Pero tras una reyerta pública en estado de embriaguez, fue despedido del programa. Nilyubov pronto pilotaba jets en la remota Siberia. Amargado se hundió en el alcoholismo y la depresión, hasta que el 18 de febrero de 1966 se cruzó por delante de un tren y murió. Este escandaloso despido no convenía a la imagen de un cosmonauta, de modo que Nilyubov y sus compañeros simplemente fueron borrados del programa y de todas las fotografías oficiales. Pero al reescribir la historia para reflejar únicamente su lado positivo, los soviéticos solo avivaban las llamas de los rumores en todo el mundo. Pronto, todo acontecimiento sería cuestionado. Cada pregunta sin contestar aumentaba aún más las suspicacias. Misiones enteras de lanzamientos eran puestas en duda. El orgullo fue sustituido por la desconfianza. El espacio, en su día un territorio virgen plagado de posibilidades, se convertía en un prohibido, misterioso y decepcionante vacío.
Enseguida, National Geographic presenta. En los años 60, con el espacio rojo en plena expansión, el mundo se fijó nuevas metas de exploración. Los científicos centraron sus energías en ir más allá de lo que jamás se hubiera imaginado pocos años antes. La bola estaba en marcha, pero al empezar a rodar, provocó una avalancha de frenética especulación. El 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy hizo un apasionado llamamiento para que Estados Unidos se comprometiera a enviar a un hombre a la Luna antes del final de la década. Ha llegado el momento de ir más allá. El momento de una gran y nueva iniciativa de Estados Unidos. El momento para esta nación de desempeñar un claro papel dominante en el desarrollo espacial, del que puede depender nuestro futuro sobre la Tierra. Cuando Kennedy propuso Apolo, seguía queriendo colaborar en lugar de competir. Propuso Apolo el 25 de mayo de 1961 y menos de una semana más tarde, en su primera reunión con Khrushchev, le propuso una cooperación. Como lo recuerda su hijo, a Khrushchev no le interesaba trabajar con Occidente. Lo rechazó. Pero luego, 2 años más tarde, el presidente Kennedy reanudó su propuesta. Y en esa época recuerdo que mi padre me dijo, seguramente tendremos que aceptar su oferta. Pero nuestra conversación tuvo lugar unas 2 semanas antes del asesinato del presidente Kennedy. Y cuando lo mataron, los americanos nunca volvieron sobre el tema, de modo que nunca se llevó a cabo. En su lugar, norteamericanos y soviéticos siguieron compitiendo y alimentando rumores. Hermann Titov se convirtió en el segundo hombre en el espacio a bordo del Vostok, el 2 de agosto de 1961. Permaneció en el espacio durante casi 24 horas. Durante el vuelo, sufrió el mal del espacio. Quizá esto originara los rumores que empezaron a correr por toda Rusia. Titov, decían, estaba acercándose rápidamente a una muerte horrible. Justo después del vuelo se rumoreó que yo había sido expuesto a una grave radiación, que me había quedado ciego, calvo, que mi mujer me había dejado y muchos otros mitos. Algunas historias eran hasta divertidas. Mi suegro regresó de Ucrania y me dijo, ¿puedes creerlo? Nuestra vecina estaba en la playa y había coincidido con algunos cosmonautas. Jugaban al waterpolo en la piscina y ella me dijo que todos eran unos chicos valientes y sanos, excepto Titov, que estaba flaco y amarillento. Más tarde, cuando nació mi primera hija y luego la segunda, se empezó a hablarme de enfermedad. Titov había dicho la verdad acerca de su mal del espacio. Los otros cosmonautas vieron que una franca revelación no era necesariamente la mejor opción. Valentina Tereskova estaba entre ellos. Cuando acabó la misión de Titov, hubo largas deliberaciones. Ella ya estaba en el equipo de los cosmonautas, así que lo escuchó todo y sacó sus propias conclusiones. Cuando Tereskova experimentó el mal del espacio, no dijo nada. Consciente seguramente de que esto no encajaba con el modelo soviético del regreso del héroe. Esto solo sería una de las numerosas ideas falsas que rodearon la misión de la primera mujer en el espacio. Ha habido rumores, especialmente en Occidente, de que estas misiones de propaganda, sobre todo la misión de Tereskova, nacieron de la mente de Khrushchev. La principal fuerza motora de todo esto era el propio Karayov, que incluso tenía acceso directo a Khrushchev. Por eso, cuando Karayov se convirtió en el agente secreto más famoso y conocido, quiso explorar cada vez más. Los diseñadores espaciales proponen las ideas. Luego tienen que vender esas ideas a los militares y a los responsables políticos. El desafortunado lanzamiento del Soyuz 1 es uno de esos ejemplos. No sé quién lo defendió.